Estudio Humanitatis Radio, un espacio para la divulgación de las humanidades. Hola, muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan a través de www.radiomorir.com y que nos siguen a través de la página de Facebook. Este es su programa Estudio Humanitatis Radio, un espacio para la divulgación de las humanidades y las artes. Sean todos bienvenidos, les damos la más cordial bienvenida. Y pues también les agradecemos que le den like a nuestra página de Face y a quienes nos siguen también en esta página les pedimos por favor que la compartan, la difundan para llegar cada vez a más público. Y pues el día de hoy nos complace la presencia de nuestro invitado. Enseguida se los vamos a presentar y nos pueden hacer comentarios a través de la página de Facebook o también en la plataforma de www.radiomorir.com. Alejandro Gómez, buenas tardes. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes a todos nuestros escuchas el día de hoy, a nuestro invitado, ya lo vamos a presentar enseguida. Recordarles nuevamente que nos sigan en las páginas de Facebook, en la página de www.radiomorir.com los viernes a las 6 de la tarde. Y bueno, pues vamos a empezar, profesor. Y pues bueno, nada más para revolverle el micrófono a Alejandro, que nos va a hablar de nuestra efemérides del día de hoy. Pues en nuestra sección del viernes pasado, en Recordando a, leímos un soneto, que era el soneto 16, y si no recordaron o no adivinaron de qué escritor sudamericano se trata, pues es de 20 poemas de amor de Pablo Neruda. Entonces, pues ahí está el dato, uno de mis poetas favoritos. Alejandro Gómez, ¿a quién tenemos el día de hoy en Recordando a? Bueno, en Recordando a del día de hoy vamos a tener una pequeña semblanza de Vladimirovich Mayakovsky, a ver si lo dije bien. Hay fue un escritor, un poeta, dramaturgo, participó en la Revolución Ruso-Soviética y es una de las figuras más relevantes de la poesía rusa de comienzos del siglo XX. Fue iniciador del futurismo ruso, de hecho publicó en 1912 junto a David Burlik y Velimir Yevilnikov su manifiesto La bofetada al gusto del público. Y bueno, entre obras traducidas de él está El misterio bufo, cuaderno para el diálogo de 1971, El baño, drama en 3 actos con circo y fuegos artificiales de 1972, entre otras obras, para que lo escuchen. Este fue Recordando a. Muy bien, muchas gracias Alejandro, y pues para dar inicio a nuestro programa el día de hoy, pues tenemos el gusto de presentar a ustedes a un muy respetado colega y un apreciado compañero, a quien tengo el honor y el gusto de conocer desde que cursábamos la licenciatura en filosofía y luego también la maestría. Pues se trata de Germán Omar Amaya Velasco. Él es profesor e investigador del Departamento de Filosofía y del Departamento de Estudios Políticos, y además es profesor del sistema UDG virtual, es maestro y licenciado y maestro en filosofía, y es doctor en arte y cultura por la Universidad de Guanajuato, y además en estética por la Universidad de París. Es miembro del SNI, y pues entre las líneas de investigación a las que se dedica, pues tiene mucho que ver estas relaciones entre arte, estética, cultura digital y tecnología. Germán, bienvenido. Muchas gracias. Gracias, José Luis, gracias Alejandro por la invitación y por este espacio. También quiero aprovechar para felicitarlos, ¿no? Por esta iniciativa, este proyecto que me parece pues importante divulgar el pensamiento, las humanidades, y finalmente enhorabuena. Muchas gracias. Es un proyecto que yo sé que implica mucho trabajo y estar aquí, organizarlo, es todo algo que merece reconocimiento, ¿no? Entonces, muchas felicidades, y bueno, un saludo a tu público.
Muy bien, muchas gracias, Germán, por tus palabras. Y pues sí, ha sido entre retos, dificultades, pero también cosas que hemos disfrutado, sobre todo la charla con quienes nos han visitado. Hemos tenido pues filósofos, literatos, artistas, hemos tenido también artistas, entonces pues es una aventura muy, muy rica. Y pues bueno, Saúl de Elea te manda saludos, dice, saludos al doctor Germán, Saúl de Elea. Entonces, pues ahí está el saludo de tu parte, Saúl. Un saludo de regreso, sí. Ahí va. Y pues bueno, para empezar, hay en la cultura del día de hoy, ya desde hace que será unos 20 años más o menos para acá, que hay una enorme presencia de imágenes a través de distintos medios, sobre todo con el boom de las tecnologías digitales a través del internet. Pues hay mucha recurrencia a imágenes, pero pues también hay muchos fenómenos que como que se potencian precisamente por la amplia difusión, la facilidad, la accesibilidad que hay en ello, y parte de esos productos o fenómenos culturales que hay, pues está la pornografía y que está pues difundiéndose a través de distintos medios, y creo que es parte del campo de interés en el que te has movido últimamente. Sí. Quisiera que nos platicaras primero de manera un tanto general, en qué sentido, de qué manera pues la pornografía difiere del erotismo, como para una aproximación primero general, y segundo, desde la perspectiva, desde tu perspectiva, ¿por qué esto de la pornografía, el erotismo, la sexualidad, el deseo, pueden ser objeto de estudio desde las humanidades, en particular la filosofía? Pues mira, digo, inicias con dos buenas preguntas, ¿no? Y digo, con el primer comentario me hiciste recordar un filósofo que se llama Paul Preciado, y tiene un libro que se llama Pornotopía, ¿no? Y que justamente habla de esta condición donde pareciera que todo es pornográfico, todo es porno, pues, o sea, más allá de la condición, o de lo que solíamos pensar como pornografía, pareciera que estamos en una forma de percibir y de relacionarnos el mundo donde todo es pornográfico. Y eso es bien interesante, pues, ¿no? O sea, igual ahorita lo profundizo, ¿no? Pero me hiciste pensar en este texto que realmente vale la pena como repensar, ¿no? Pornotopías. Bien, ahora sí, retomando esta pregunta sobre la diferencia entre erotismo y pornografía. Justamente ese es el problema, ¿no? O sea, y aquí probablemente inicie justamente una problemática filosófica, ¿no? O sea, cuando una imagen es pornográfica y cuando una imagen es erótica, ¿no? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre una cosa y la otra? Así como decía San Agustín, ¿no? Si no me lo preguntan, lo sé, ¿no? Pero una vez que me hago la pregunta, híjole, no es fácil resolverlo, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente empezamos a admirar o a apreciar películas, imágenes, cantidad de información, y cuál es esa línea que diferencia una cosa de la otra, ¿no? Intentando hacer este esfuerzo por definir, probablemente tendríamos que empezar a recuperar, voy a recuperar un concepto de un filósofo que se llama Jean Baudrillard, en un libro que se llama De la seducción, y que justamente se concentra en entender qué es seducir, qué es el acto de la seducción. En un acto de seducción hay un juego de ocultarse y de velarse, ¿no? Hay un acto en el que sí se escucha el ruido, ¿no? Hay un acto en el que prevalece el ocultamiento de una imagen, y al mismo tiempo el mostrar, ¿no? Entonces vamos a llamarlo esta especie de dialéctica, ¿no? Lúdica, donde me muestro y me oculto, se genera una cosa llamada deseo, ¿no? O sea, es decir, genero el deseo en el otro, ¿no? No solo sexual, también hay un acto de seducción en procesos de comunicación, no necesariamente sexuales, pues, ¿no? Y entonces es ahí donde empieza a aparecer el erotismo.
una imagen erótica es una imagen en la que se oculta algo, ¿sí? En la que no se muestra todo. Y en este ocultamiento, ¿no? Hay una provocación, hay un despertar de un deseo, de una necesidad de saber algo más, ¿no? Entonces ahí tenemos ya el erotismo un poco más o menos definido. Por el otro lado, la pornografía es justamente lo contrario, es una imagen completamente al desnudo, voy a utilizar la palabra, ¿no? Es una imagen completamente explícita, donde ya no hay nada que se oculta, ¿no? Y entonces entramos, o sea, y aquí lo contrario a lo mejor a la seducción pudiera ser en ese sentido la obscenidad, ¿no? Pero la obscenidad no en un sentido moral, obsceno es algo completamente explícito, ¿sí? Es algo que está presente y que no hay nada más que ocultar. Y en ese sentido pareciera que la pornografía lo que genera no es un deseo, ¿sí? Pero ¿qué provoca la pornografía entonces, ¿no? ¿Qué genera, no? Por eso es que un poco yo caí en el interés de esta reflexión justamente a través de un texto de una filósofa francesa que trabaja en París 5, que tiene un libro que se llama La pornografía o el agotamiento del deseo, ¿no? Que aquí lo traigo, mira, aquí se los pongo así. Y es una filósofa con la que yo trabajé allá en París, y que justamente discutíamos, ¿no? O sea, ¿qué implica la pornografía, ¿no? Ella sostiene, bueno, la pornografía lo único que provoca es esto, ¿no? Es un desvanecimiento del objeto deseado, o del sujeto deseado en este caso, ¿no? Entonces, a partir de ahí inicia pues mi inquietud por explorar en términos filosóficos, en términos estéticos, digo, porque tiene muchas vertientes este tema, ¿no? Podemos discutirlo desde la cuestión de la moral, desde cuestiones educativas, cuestiones estéticas, qué es este tema de la pornografía, ¿no? Entonces, bueno, para quienes nos comienzan a sintonizar, estamos platicando aquí con el profesor Germán Amaya. Estamos hablando sobre el tema de pornografía y erotismo y nos está explicando muy bien, profesor. Creo que me quedó más claro ya. Leí un poco de su trabajo, sí, para preparar el programa y me quedaba un poco con esa duda, ¿no? Como, ¿qué exactamente es esta cuestión del erotismo frente a esta provocación de las representaciones pornográficas, ¿no? Sí. Sobre todo muy difundidas, como dice usted, hoy, por ejemplo, sí, la música, ¿no? Que le llama música urbana, pues parece, sí, más bien un inicio a la pornografía, ¿no? Una invitación. En 3 minutos. Sí, sí. Y bueno, me parece muy interesante. Ahora, profesor, ¿cómo es que se presenta el sujeto en las representaciones pornográficas? ¿Cómo podríamos ver al sujeto dentro de esa representación de las películas, los videos, sobre todo los más difundidos, sí, en las nuevas tecnologías? Pues ya, si nos pudiera explicar un poco. Sí. A ver, mira, de entrada, hablar de pornografía implica hablar de una representación, ¿no? Una representación, en este caso, de la sexualidad, ¿no? Hay un modo de representar el acto sexual, ¿no? Que eso es lo que está en juego. Y finalmente, en este modo de representar el acto sexual está justamente la representación de un elemento fundamental de lo humano, que es justamente esto, su sexualidad, ¿no? Y cómo es que el ser humano es capaz de tomar conciencia sobre su propia sexualidad, ¿no? Que eso es lo interesante, y ahí aparece el sujeto, ¿no? El sujeto como un individuo consciente de sí mismo y que de alguna manera también parte de su mismidad, ¿no? Es justamente su sexualidad, ¿no? Entonces, y aquí viene el problema, y es un problema bien interesante, ¿no? ¿Cómo es que la pornografía representa la sexualidad, ¿no? O sea, ¿cómo la está representando? Justamente Michela Marzano plantea que finalmente en la pornografía hay una simplificación de toda la complejidad que involucra
la sexualidad humana, pues, ¿no? Por ejemplo, pensemos en los estereotipos que genera de seres humanos, ¿no? Vemos como, por ejemplo, si empezamos a hablar de la historia de la pornografía, yo no me voy a ir muy lejos, empiezo, por ejemplo, en 1960 con la revista Playboy, ¿no? ¿Qué vemos en la revista Playboy? Una especie como de... ¿Cómo le decía yo? Por aquí lo anotaba porque me parece una nota bien interesante, ¿no? A ver, déjame ver si la tengo por aquí, ¿no? Como una especie de estereotipos de belleza que se van administrando homeopáticamente, ¿no? O sea, mes por mes, ¿no? O sea, como cada mes va apareciendo, o sea, como chochitos, ¿no? Vamos administrando en la conciencia, en la subjetividad social, en la subjetividad de los individuos, pues, ¿no? Vamos administrando un ideal, un estereotipo de belleza femenina en este caso, pues, ¿no? Las pin-ups, con cabellos rubios, con ciertas proporciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se va creando justamente esto, ¿no? O sea, mes por mes vamos afianzando en nuestra forma de apreciar a la mujer unas ciertas capacidades, unas ciertas cualidades en la mujer, pues, ¿no? Sí, más o menos voy respondiendo. Digo, es una pregunta que me gustaría volver, ¿no? O sea, más bien a la respuesta, porque realmente es compleja, pues, ¿no? Sí, es una buena pregunta. Sí, y en esa complejidad del acto sexual entre dos personas, de lo que nos hablabas, precisamente en la pornografía se da esta reducción y esta despersonalización de las relaciones, ¿no? Que significa precisamente el acto sexual con todo lo que, la plenitud que debe o tiene de por sí, en cuanto que los seres humanos pues se abren íntimamente, abren su intimidad. Pero además se mecaniza, ¿no? En la pornografía, es decir, se vuelve algo así como un proceso como en 3 fases, que es la primera fase de mera estimulación genital, el acto como tal, duro y crudo, como muy bien nos lo clarificaste, muy obsceno, es decir, nada oculto, nada íntimo, nada progresivo, sino sas. Sí, así tal cual, y además viene el cierre, y generalmente el cierre, al menos por lo que se puede uno imaginar, o uno lo ha visto a lo mejor por ahí, siempre es una fase también de dominio del varón sobre la mujer. En el caso de la pornografía heterosexual, habría que pensar en otras formas de la pornografía, y también precisamente me vino a la mente esa pregunta. Podemos no solamente hablar de estereotipos al interior de la pornografía heterosexual, hay también estereotipos en la pornografía, no sé, homosexual o no sé. Sí, o sea, mira, aquí ahora sí entramos a otra temática que es un tema más centrado justamente en la evolución de la pornografía, ¿no? O sea, creo que finalmente en la evolución de la pornografía vamos viendo cómo se van generando o creando diversos estereotipos, también hablábamos, por ejemplo, de un estereotipo femenino, pues, ¿no? Pero también hay estereotipos en la pornografía, hay estereotipos masculinos, ¿no? O sea, por ejemplo, en la pornografía de los 80 había, o sea, la imagen de incluso había un estereotipo de un mexicano, con bigote, que las puede con todas, ¿no? Etcétera. Pero también se van generando imágenes de belleza del hombre, ¿no? De proporciones de su miembro, proporciones de su cuerpo, etcétera, etcétera, pues, ¿no? Y efectivamente la pornografía pareciera que va generando un estándar también heterosexual, ¿no? O sea, de una sexualidad heterosexual, ¿no? O sea, porque en el fondo pareciera que va hay una diversidad, y cómo va creciendo o cómo va evolucionando la pornografía, pero también de alguna manera está regida bajo estos valores, ¿no? De hombre-mujer, ¿no? Sin embargo, también hay pornografía alternativa, ¿no? O sea, también se va ampliando el espectro de las categorías de la pornografía, y empiezan a entrar también otros estereotipos
homosexuales, ¿no? La pornografía lésbica, la pornografía gay, la pornografía interracial, la pornografía homoerótica, bla, 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 ¿no? Sin embargo, pareciera que siempre prevalece, y eso es algo que es digno de estudiar, siempre prevalece este elemento masculino, donde el clímax último justamente está en el orgasmo, ¿no? Y en el orgasmo masculino, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una especie como de pulsión escópica. Voy a utilizar una palabra que utiliza Roland Barthes, ¿no? Una pulsión escópica, una pulsión, una obsesión por ver, ¿no? Una obsesión por ver el acto sexual. Y el acto sexual se acaba justamente cuando el hombre acaba también, pues, ¿no? Entonces es bien interesante esta cuestión, ¿no? O sea, porque finalmente se van generando todos estos estándares y esta modalización de la sexualidad, que es justamente algo que nos puede llevar a otra discusión que tiene que ver con problemas educativos, problemas de formación de los jóvenes a través porque digo, lamentablemente los jóvenes se forman con la pornografía, ¿no? Y a través de ahí van asumiendo ciertos estereotipos, ciertos modos, ciertas formas de entender la sexualidad, pues, ¿no? Sí. Y ahí como en esta última fase, como bien lo describes, entonces termina también el deseo, ¿no? Es decir, ya no se busca a la persona, de hecho ya tal vez ni siquiera se le considere como tal persona, como sujeto, sino simplemente como la cosa para la satisfacción, pero para la satisfacción del espectador, y solo reducida solo al plano de lo genital, ¿no? Al plano genital, exacto. Y quería preguntarte a propósito de tus estudios también en tecnología, cultura digital, ¿cómo ves este tránsito de la cinematografía, o más bien de la proliferación de los cines porno, a de repente desaparición de los cines, porque luego ahora el internet pues nos muestra un fenómeno, el mismo fenómeno de la pornografía, pero magnificado, ¿no? Como diversificado, con más accesibilidad? No sé cuál es tu perspectiva y si has indagado algo también sobre el asunto. Pues mira, tiene que ver también con esta evolución de la misma pornografía, y voy a volver a este concepto del que hablaba hace un ratito de Roland Barthes, la pulsión escópica, ¿no? Y que luego lo voy a asociar ahorita con otro concepto también de otro filósofo, ¿no? A ver, en la pornografía justamente el interés es justamente recrear, representar un acto sexual, ¿no? Finalmente también hay que pensar que este acto sexual es simulado, es una actuación, ¿no? Los personajes están ahí, están actuando, y lamentablemente a veces con poses acrobáticas, ¿no? Pero entonces el proceso, la evolución del cine porno también nos lleva a ver cómo, por ejemplo, si vemos las películas de soft porn de los 60, 70, de Emanuel, Garganta Profunda, estas películas que eran pues no se veía el acto explícito, era más erótico, ¿no? O sea, sin embargo, era considerado porno en ese tiempo, ¿no? Luego también empezamos a ver también lo que importa es ver el acto sexual, no solamente dos cuerpos rozándose, ¿no? Entonces hay que mostrarlo. Eso es la pulsión escópica, ¿no? La obsesión por ver el acto sexual, ¿sí? Llega un momento, estoy hablando ya como como a partir del siglo XXI, como donde ya no basta ver el acto, sino también necesitamos ver todavía más, ver hasta el interior, ¿no? Y entonces justamente tenemos a las pobres actrices pornos haciendo poses acrobáticas para poder ver justamente todo lo más que se pueda, ¿no? Que y justo lo conecto con este otro concepto de Jean Baudrillard, pues, que él habla de la famosa la hiperrealidad, ¿no? Cuando él dice que la realidad, que la hiperrealidad es el exceso de realidad, ¿no? Y el exceso de realidad no es que la realidad haya muerto,
sino más bien es que llegó un momento donde ya no nos basta el mundo como está, sino más bien necesitamos verlo, dice un profesor, ¿no?, nuestro, en Technicolor y CinemaScope, ¿no? Necesitamos verlo en pantallas HD, necesitamos tener un surround system aquí que nos permitan ver hasta los poros de la piel del actor o de la actriz, ¿no? Esta obsesión justamente por este exceso de realidad, ¿no? Esta obsesión que incluso hasta llegamos en el mundo del arte también está el hiperrealismo, ¿no? O sea, es una obsesión por ver el exceso de las cosas, y la pornografía también llegamos ahí, ¿no? O sea, es un exceso de realidad, ¿no? Entonces, evidentemente, pues hoy en día con la tecnología, pues se modifica, nos volvemos seres que estamos trasladándonos y todo lo llevamos en nuestro celular, pero también tenemos otra manera de acceder incluso a la pornografía, ¿no? A través de aplicaciones, a través de chats, a través de otros procesos, pues, ¿no? Donde incluso también hay que pensar, pues, cómo es que la misma pornografía se modifica a partir de estos otros procesos, que si quieren ahorita, por ejemplo, podemos hablar en un momento más en este proceso de evolución. También aparece otra característica de la pornografía, o más bien otra clasificación de la pornografía, que es el porno amateur, ¿no? Pero bueno, ahorita sí que... Bueno, muchas gracias, profesor, sí, por esta explicación y esta charla. Sí. Y bueno, para quienes comienzan a sintonizarnos, estamos charlando aquí con el profesor Germán Amaya sobre pornografía y erotismo, y las representaciones sobre el sujeto de deseo. Y bueno, profesor, ¿cómo es que hablaba usted de una cuestión muy importante? Porque seguramente, no sé, quizás 15 o 20 años atrás, a partir del boom de los celulares y el internet, y toda esta accesibilidad, ¿cómo es que se va configurando la educación sexual de las nuevas juventudes? No sé si usted ha trabajado, tiene alguna tesis sobre esta cuestión. ¿Cómo va configurando la sexualidad en las juventudes? Pues, como decía usted, hay unas juventudes que son educadas en la pornografía, ¿no? Entonces, ¿qué tanto va a ir configurando estas nuevas relaciones entre personas? Exacto, sí. No sé mira, sí, es buena pregunta y es importante. Hay que empezar a pensar, o sea, hace un ratito les hablaba de Playboy, ¿no? O sea, y hay que recordar cómo Playboy surge como una revista de liberación sexual, ¿sí? Y hablaba de liberación justamente del placer sexual, sobre todo masculino, ¿no? Y todo el mundo decía, pues qué bueno, ¿no? O sea, y estaba la chica del mes, ¿no? Y al mismo tiempo había un montón de artículos, de buenos artículos, que se hablaba de sexualidad, de cómo disfrutar, de cómo tener una buena vida sexual, ¿no? O sea, entonces es curioso, ¿no? Porque finalmente esta liberación sexual, gran parte de la liberación sexual la promueve el mismo Playboy, ¿no? Pero Playboy justamente en esta liberación también está creando estándares, ¿no? Estereotipos, está estereotipando, está cosificando, hoy se dice, pues, a la mujer, está creando una mercancía, está mercantilizando la sexualidad, ¿no? Entonces, en esta paradoja, justamente, y en esta ambigüedad, me parece que es justamente donde en la trampa en la que hemos caído, ¿no? Porque basándonos en este principio de liberación sexual, seguimos viendo en las últimas décadas del siglo pasado, y en estas 3 décadas ya que ya llevamos de este siglo, hemos visto una serie de discursos liberadores en revistas, ¿no? Revistas dedicadas para las jóvenes, para los jóvenes, y ahora en blogs, y ahora en TikTok, y ahora en una diversidad de modalidades tecnológicas
que de alguna manera promueven esto, la liberación sexual. Y tienes que disfrutar, o sea, fíjense la trampa, ¿no? Tienes que disfrutar tu sexualidad. Ahí está, o sea, es una obligación disfrutar la sexualidad. Entonces pareciera que en esta paradoja, pareciera que lo que haya es una especie de obligación, ¿no? De la sexualidad, ¿no? O sea, y es así como los jóvenes nos empezamos a formar o a educar o a asumir el principio de la liberación sexual como un elemento regulador de nuestros comportamientos humanos. Luego, si sumamos a esto la tecnología, ¿no? O sea, el hecho de que cualquier persona, cualquier individuo tiene acceso a internet, ¿no? O sea, no solo personas, no solo adultos, sino niños, jóvenes, y esta permisibilidad, este acceso casi universal, digo porque no todos tenemos las mismas posibilidades, pues, pero pues casi cualquier ser humano tiene la posibilidad no solo de acceder a internet, sino de acceder a una página pornográfica, ¿no? Entonces finalmente los niños, los jóvenes están comenzando a educarse desde esta cuestión. Su orientación sexual está en gran medida determinada por este tipo de imágenes, de videos. Sí, no, y se vuelve una especie como de oleada un tanto compleja, porque además de que se puede acceder muy rápidamente, se accede en una página como un menú de opciones, de gustos, donde te pueden presentar hasta 20 o 30 viñetas por página, y a lo mejor esas páginas tienen 150 pestañas que puedes hojear para elegir el video. Pero a propósito también de lo que comentabas, pues también se me ocurre que estos medios, el celular, la tablet, ya incluso no se requiere mucha producción para hacer pornografía amateur. A propósito que nos vas a platicar un poquito sobre fenómeno de la pornografía amateur. Digo, yo no tengo la idea de cómo hacer un video de ese tipo, pero pues supongo que eso significa además que casi cualquier persona podría hacer un video, así como se hace un TikTok, se hace un pequeño video documental, incluso pues también el celular permitiría grabar un video y subirlo a la red. Y se me ocurre también que junto con esta imagen pues que vemos de dominio del varón sobre la mujer en el caso de la pornografía heterosexual, pues también se crea en la persona, en los jóvenes, una falsa imagen de lo que puede significar el desempeño sexual, ¿no? Porque pues uno seguramente como espectador no se pone a pensar en que hay cortes, hay cambio de posiciones, pero uno ve en la película que el sujeto sigue y sigue y sigue y sigue, y eso genera falsas expectativas. ¿Qué nos podrías platicar volviendo a esto de la pornografía amateur? ¿Qué significa? ¿Qué es? Miren, finalmente en el porno amateur pareciera que, es bien interesante porque pareciera que en algún momento yo me llegué a cuestionar si no es que el ser humano, los sujetos particulares, los sujetos de carne y hueso, de alguna manera estábamos teniendo la capacidad de apropiarnos de toda esta producción, de toda esta industria pornográfica que nos venden y que nos dicen, bueno, aquí está toda esta clasificación que pueden consumir. Y entonces me preguntaba si en algún momento no es que el individuo estaba realmente apropiándose de esto, ¿no? Justamente con la capacidad, a lo mejor, así como hoy en día los seres humanos disfrutan mucho sus minutos de gloria en un TikTok y en un montón de likes, ¿no? Yo diría, pues a lo mejor también los seres humanos están tratando de exponer su intimidad como este momento de victoria, ¿no? Y por eso es que hacen este tipo de narraciones, ¿no? O sea, y de alguna manera se va creando también, digo yo, otra clasificación en la larga lista de las categorías del porno, pues, ¿no? El porno amateur finalmente termina siendo otra clasificación. ¿Qué es lo que se narra? Son pequeñas narraciones, por ejemplo, justamente de las personas
en su vida cotidiana, ¿no? Del encuentro sexual entre una secretaria y su patrón, de alguna infidelidad de fulanito de tal con fulanito de tal, es decir, de alguna manera son narraciones que intentan recrear una cierta cotidianidad de los personajes, de los individuos, ¿no? Por otra parte, lo que es digno de mencionar es que también empezamos a encontrar cuerpos distintos. Ya no son los cuerpos trabajados, estilizados, ¿no? Sino son los cuerpos naturales, ¿no? Son los cuerpos de los seres humanos, ¿no? O sea, con nuestras pancitas, etcétera, pues, ¿no? O sea, ya no son esas personas súper esbeltas y súper trabajadas, con ciertas proporciones, etcétera, pues, ¿no? Sino son los cuerpos reales, ¿no? Y esto de alguna manera genera también otra expectativa, ¿no? E incluso otra modalidad de consumo, incluso otro deseo u otra representación de la sexualidad, ¿no? O sea, porque en el fondo, en la imagen de la mujer, de esta belleza que termina siendo una belleza inalcanzable para todos los seres humanos, resulta que en esta otra belleza, en este otro acto sexual, estamos viendo un acto sexual más cercano a nosotros, ¿no? Y entonces se genera también otro tipo de deseo, otra modalidad de consumir, ¿sí? Bien, pues bueno, estamos en esta charla muy interesante con Germán Omar Amaya sobre sexualidad, erotismo, pornografía, cultura digital desde una perspectiva filosófica. Les recordamos que nos pueden dejar sus comentarios a través de nuestra página de Facebook, Estudio Humanitatis Radio, o a través de la plataforma de la estación www.radiomorir.com, en la pestaña de chat en vivo, por si quieren dejarle saludos o hacerle alguna pregunta a nuestro invitado. Y a propósito de esto que nos comentabas, a mí se me vino a la mente si hay un límite precisamente en esto que la pornografía, en tanto que imagen, sonido, nos muestra de la sexualidad, si hay un límite en el que pudiéramos decir, bueno, todavía podría ser permisible esta exposición tan cruda y ruda de la sexualidad, o qué pasa cuando se agregan otros elementos que podrían significar, por ejemplo, ya actos de agresión, por ejemplo, el bondage. No sé si también has estudiado algo sobre esta categoría de la pornografía, y también quería preguntarte si tu investigación o tus investigaciones sobre el asunto ha implicado también una perspectiva, no sé, de un enfoque trans o interdisciplinar, en tanto que, pues bueno, filosóficamente se puede reflexionar desde sobre este objeto de estudio, pero a lo mejor si se incorpora también reflexión de corte psicológico o algún otro. Sí, o sea, es que finalmente esta investigación es de alguna manera multidisciplinaria, ¿no? Se implica muchos tipos de reflexión. Justamente yo ahorita, debido a mi formación filosófica, es justamente la que más he estado trabajando, pero sí estoy, o sea, sí es un tema que me resulta interesante abordarlo desde diversos ámbitos, de la misma experiencia, incluso de los actores o las actrices porno, ¿no? Que también sería interesante entender desde una visión más etnográfica, por ejemplo, entender la experiencia misma desde el interior, ¿no? de las personas que lo producen, pues, ¿no? Y o sea, en términos económicos, en términos sociológicos, hay como muchos procesos que realmente vale la pena entender y tratar de estudiar, ¿no? Sin embargo, bueno, debo de reconocer que justamente es un tema que a mí personalmente me parece pesado, ¿no? Es un tema que no, que me agota. Entonces, yo, por ejemplo, esta investigación la inicié hace unos poquito más de 10 años, ¿no? Y luego la abandoné un tiempo, ¿sí? O sea, dejé porque cansa, porque me agota, ¿no? Esta temática sí es pesada.
hace más o menos en diciembre, justamente porque es un tema que llama mucho la atención, me invitaron a dar una conferencia en Brasil, que la voy a dar en agosto, y ese es el motivo por el cual retomo otra vez esta investigación, ¿no? Entonces, ya de entrada, la pornografía en sí misma ya es un tema pesado. Ahora, entrarle a este otro nivel, todavía un nivel todavía más pesado sobre la violencia, por ejemplo, con estas otras categorías, por ejemplo, el bondage, ¿no? O sea, que me parece que ya estamos en un nivel todavía más difícil. No me animo yo todavía a tocar esas dificultades. Sé que existe, sé que está ahí, ¿no? Pero todavía no exploro este otro segundo nivel. Estaba pensando, justamente cuando hablabas de esto, un poco volviendo a la problematización filosófica, ¿no? Decía Kant, retomando esta frase que dice, bueno, la voy a parafrasear, ¿no? Que dice, trata a la humanidad de tal modo que, ¿cómo va a tratar la humanidad? De modo tal que nunca sea como un medio, sino siempre como un fin, ¿no? Esa es más o menos parafraseada la frase. Y yo estoy de acuerdo con ello, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Es una máxima que me parece vital, fundamental para los seres humanos. La pregunta es, ¿cómo lo demostramos? ¿No? O sea, es una pregunta que siempre les hago a mis estudiantes, ¿no? Y siempre se los digo, si alguien me demuestra, si alguien me convence, ¿por qué no puedo tratar a un ser humano como un medio? Lo paso con 100. O sea, es decir, sí creemos en esto, pero ahora demostrémoslo filosóficamente, ¿no? O sea, es más, yo hoy venía en camión para acá y pues disculpen, pero el chofer era un medio, ¿no? Era un medio y no le estaba restando ninguna dignidad, ¿no? ¿Y qué pasa si yo decido ahorita mismo, bueno, no ahorita mismo, ¿no? Pero yo quiero que me traten como un objeto? O sea, ¿dónde está el problema? ¿Cuál es el problema? O sea, ¿por qué? O sea, a ver, Kant, demuéstramelo, ¿no? O sea, porque y digo, lo podremos llevar a otro ámbito, a otras discusiones. Hoy está muy de moda este tema de los animales humanos y no humanos. ¿Y por qué no podríamos tratar a los animales no humanos como medios, sino como fines? O sea, demuéstrenmelo filosóficamente hablando, ¿no? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque en el fondo, de alguna manera, en la pornografía, una de las críticas fundamentales y principales es que la pornografía cosifica, reduce a los seres humanos a simples objetos, a simples mercancías, y la sexualidad es una mercancía más vendible, ¿no? Entonces, es cierto, ¿sí? Sin embargo, hay toda una serie de elementos que tendríamos que revisar y tendríamos que resignificar, ¿no? O sea, y darle un sustento filosófico profundo para poder realmente entenderlo. ¿Sí, más o menos? Sí. Muchas gracias, profesor. Profesor, a mí me surgía, ahora que hablaba esta cuestión de los sujetos como medios y como fines, pues es complicado, ¿no? Como dice usted, principalmente, y ahora con esta evolución de la pornografía, hay una super mercantilización del acto sexual, ¿no? Sí. Llamado en la industria pornografía, ¿no? Y lo vemos pues porque alguien que tiene una cámara e internet puede transmitir su acto, si se quiere llamar así, y lo puede vender, monetizar, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no solamente es accesible para el consumidor, sino es accesible para el productor y entonces, pues, ¿cómo podemos tomar eso, no? Sí. El sujeto se está tomando a sí mismo como un medio para generar, entonces es muy complicado. Es bien complicado, y luego también, pues, también tendremos que partir del principio de del consentimiento, ¿no? O sea, es un acto voluntario, es un acto consentido, es un acto libre. Y en ese sentido, a lo mejor podríamos hablar, bueno, pues hay cierta dignidad, hay cierta libertad. Sin embargo, ¿qué pasa cuando no existe este consentimiento? O sea, hay muchas historias, lamentablemente, justamente de parejas que luego exponen a su pareja en un acto sexual y bueno, afortunadamente, al menos por ejemplo aquí en México, pues ya existe la famosa ley Olimpia, ¿no? Que de alguna manera impide, incluso está penado exponer a una expareja, ¿no?
o tomar una foto a alguien y subirla en redes sociales si no hay consentimiento. Esto, hay un principio justamente, y me parece que ahí está la clave, ¿no? O sea, la voluntad, ¿no? O sea, la capacidad y la conciencia de que esto que estoy haciendo está regido bajo mi propia voluntad. Pero bueno, ahí no termina todo, ¿no? O sea, hablábamos de la evolución del porno, ¿no? Y me parece que en los últimos años, justamente a raíz del COVID, también empezaron a generarse otras formas de consumo de la pornografía. Estoy pensando concretamente en OnlyFans, ¿no? O sea, OnlyFans, fíjense que a mí me parece que algo digno de ser estudiado, porque OnlyFans está generando otra dinámica de consumo que es como una alternativa a la industria pornográfica, donde principalmente las mujeres se han por su propio consentimiento, ¿no? han comenzado a vender fotografías de ellas mismas, ¿no? Pero curiosamente son mujeres distintas a las típicas estereotipos, ¿no? O sea, porque de alguna pareciera que los seres humanos entonces descubrimos que estas personas que son más cercanas, son más de carne y hueso, ¿no? O sea, hay un montón de personas que incluso a veces hasta son conocidas nuestras, ¿no? Que trabajan ahí y que están viviendo, y están viviendo muy bien a través de la comercialización de su propio cuerpo, ¿no? De la imagen de su propio cuerpo, ¿no? Bueno, eso es. Bien, hay dos comentarios. Uno de ellos pues tiene que ver con lo que comentabas de la densidad del tema y de lo cansado que te ha resultado pues abordar tanto, y sobre todo con estas dinámicas ya un tanto pesadas, que es incluir violencia, agresión dentro de, y otras que a lo mejor existen, digo, yo no sé, me contó el primo de un amigo que luego hay ese tipo de prácticas también. Y a propósito de ello, pues Reina Hernández Aro, a quien le enviamos un caluroso y cordial saludo, nos dice: justo pensaba en ello, la carga anímica que implica el tema en sí como investigación. Y Saúl de Lea dice en su comentario: realmente esta producción que se da ahora en plataformas como Twitter, Brief, OnlyFans, a propósito ya lo abordabas, donde quien se muestra en el video ya decide o tiene control de su contenido, que además genera una comunidad. Es bien una pregunta: ¿es una verdadera opción para disminuir la injusticia en el trabajo sexual? Finalmente están ganando mucho, están ganando mejor, o sea, sus ingresos son más inmediatos, ¿no? También hay intermediarios, pero sin embargo, creo que hay si hablamos de justicia económica, de una mejor distribución de las riquezas, me parece que sí, en términos de comercialización del mercado de la pornografía, me parece que hay una mayor distribución de riquezas, está hablando de con términos marxistas, ¿verdad? Sin embargo, volvemos a esto, a la pornotopía, ¿no? O sea, todo es pornográfico, ¿no? O sea, uno entra a sus redes sociales y basta que lo reconozcan como un hombre y empieza a recibir mensajes o imágenes, ¿no? O basta detenerse en un video más o menos sexoso y con eso es suficiente para empezar a recibir. Esta es la pornotopía, pues un proceso algorítmico incluso, ¿no? Sí. Donde todo está confeccionado para atiborrarte de imágenes, imágenes que te provocan esto, ¿no? Un deseo, pues, ¿no? Sí, bueno, seguimos charlando aquí con el profesor Germán Amaya sobre pornografía y erotismo. Y profesor, a mí ya me surgía una duda con respecto, nos centramos evidentemente en la pornografía y sobre todo porque es un fenómeno que actualmente es masivo, ¿no? Es masivo y se sobrereproduce. Pero frente a la pornografía, la representación del erotismo, profesor, ¿qué nos puede decir algo sobre sus investigaciones? Sobre esta representación descarnada del acto sexual, el erotismo es una alternativa, es una forma de relacionarse diferente, pues. Sí, o sea, finalmente el erotismo siempre ha estado ahí, ¿no? O sea, el erotismo ha sido, está en el arte, está en la fotografía, o sea, el erotismo prevalece, ¿no? Como
como esto, ¿no? Es algo, digo, a diferencia de una imagen pornográfica, una imagen erótica suele calmarte, suele apaciguarte, ¿no? Bueno, luego provoca otras cosas, ¿no? Pero tiene otro sentido, ¿no? Sí, yo más que del erotismo, yo pensaría más bien, y justamente es un tema que yo quería hablar, creo que ya no nos queda mucho tiempo, de un porno alternativo, ¿no? O sea, justamente el porno amateur de alguna manera como que provoca otras posibilidades de pensar el porno, una apropiación del porno, ¿no? Entonces, un porno alejado justamente de la explotación de la industria del porno, ¿sí? Un porno, vamos a llamarle women friendly, ¿no? O sea, un porno amigable con la mujer, pero también con el hombre, ¿no? Un porno indie, ¿no? O sea, incluso, por ejemplo, no sé, hace unos 10, 15 años había, creo que ya no existe, había como un contenido que se llamaba Suicide Girl, ¿no? Que era una especie de porno suave, donde habían muchas mujeres, mucho contenido de mujeres muy guapas, pero alternativas, mujeres tatuadas, mujeres de tribus urbanas, así de punks, góticas, etcétera, ¿no? O sea, con cierto, muy guapas, la mayoría tatuadas, y era un porno alternativo, un porno indie, pues, ¿no? Creo que ya no existe esta industria, pero también de alguna manera se va creando otro estereotipo al mismo tiempo, ¿no? Otros ornamentos, otros estereotipos finalmente de mujeres y de hombres, ¿no? Otro modo de consumir el cuerpo también, ¿no? Pero también en el mundo del arte se empieza a hablar de una cosa que se le llama el post-porno, y el famoso post-porno justamente empieza a decir, a ver, el porno es prácticamente heteropatriarcal. ¿Por qué no hablar de porno? ¿Por qué no hacer un porno que no solamente esté centrado en el acto sexual? ¿Por qué no hacer un porno donde se hable de amor, donde la pareja se encuentre, se descubra, se conozca, se conecte, donde no solamente sea el acto sexual? Esto es el post-porno, y empieza a aparecer también muchas en el mundo del feminismo justamente empiezan a hacer producciones de esta naturaleza, ¿no? Y que es muy interesante. Y de alguna manera eso sería también como volver al erotismo, ¿no? Es decir, porque rescata precisamente la vinculación con las personas, ya no como medios, incluso para que alguien más se sienta placer, sino a lo mejor hasta para aprender. Exacto, algo, ¿no? Pues bien, prácticamente estamos ya al cierre de nuestro programa, no sin antes agradecer a nuestro invitado. Germán, desde ahora este programa será tu casa, cuando tú quieras venir a platicarnos sobre alguno de tus temas de investigación. Agradecemos a todos quienes nos escucharon y nos dejaron también comentarios, muchas gracias. Difundan nuestra página para seguir teniendo más difusión. Agradecemos a todos que nos escuchan, y la próxima semana, el viernes 26, será un programa pregrabado a propósito del Día Nacional del Bibliotecario. Se transmitirá una charla muy interesante con la coordinadora del Fondo Antiguo de la Biblioteca Histórica de la Biblioteca Pública, Lupita Martínez, y con la encargada de fondos especiales, que es Ángeles. Pero será un programa grabado y solamente se transmitirá a través de la página de www.radiomorir.com. No haremos transmisión en vivo por Facebook, pero pues se va a subir el audio del programa. Pues agradecemos a todos el favor de su atención. Esto fue Estudio Humanitatis Radio, un programa para la divulgación de las humanidades y las artes. Muchas gracias a todos por su atención. Hasta la próxima.